En este video vamos a obtener el diagrama de cuerpo libre de un objeto que baja por un plano inclinado. Vamos primero a analizar los pasos que debemos seguir para obtener este diagrama de cuerpo libre. El primer paso es identificar las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. Estas fuerzas pueden estar explícitas o no. Como en este gráfico, ninguna de las fuerzas está explícita, pero en todo sistema siempre vamos a considerar el peso del objeto. Este lo vamos a marcar con un color negro. Y entonces vean, el peso del objeto siempre va hacia el centro de la Tierra, siempre va hacia abajo. Si este es el piso, va a ser perpendicular a ese piso. Aquí lo estamos dibujando. Otra fuerza que actúa sobre el objeto es la fuerza normal. ¿Por qué? Porque existe contacto entre las dos superficies y cuando tenemos ese contacto, pues tenemos esta fuerza de reacción llamada normal. Entonces, aquí vamos a dibujar, recuerden que la fuerza normal es una fuerza que es perpendicular a las superficies. Y aquí las tenemos. Ninguna de las dos será explícita, pero las hemos podido identificar. Ahora, son las únicas dos fuerzas que actúan sobre el objeto. Uno podría preguntarse si hay alguna otra fuerza que hace que el objeto baje por el plano inclinado, porque todos sabemos que si ponemos un objeto aquí y no hay fricción, el objeto va a bajar automáticamente. Y muchos de nosotros dibujamos una fuerza adicional que representa esa fuerza que ayuda a bajar al objeto, pero en realidad no existe. La fuerza que ayuda a bajar el objeto es el peso, una de las componentes del peso. Más adelante, cuando tengamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a ver cuál de las dos componentes del peso es la que es responsable de bajar al objeto. Entonces, ya hemos cumplido el primer paso, identificar las fuerzas que actúan sobre el objeto. El segundo paso es colocar un sistema coordenado. Para el caso de planos inclinados, lo ideal es que coloquemos el sistema coordenado, el eje X lo coloquemos sobre el plano inclinado. ¿Por qué? Si nosotros elegimos esta configuración y queremos estudiar el movimiento del bloque sobre el plano inclinado, si ustedes observan, solamente se está moviendo sobre el eje X, porque así lo hemos elegido. Pero ¿qué pasaría si yo elijo que mi eje X sea horizontal? ¿El resultado será el mismo? La respuesta es sí, pero el problema puede ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque si yo analizo el movimiento de este objeto bajando por el plano inclinado, entonces vean que si yo elijo el eje X sobre el plano inclinado, pues todos los puntos que estoy marcando quedan sobre el eje X. Pero si yo elijo el eje X que sea horizontal, entonces estos puntos quedan tanto en el eje X como en el eje Y, que sería una línea vertical. ¿Están de acuerdo? Entonces, este problema se vuelve bidimensional y cuando nosotros ponemos el eje X inclinado, con la misma inclinación que el plano inclinado, el problema es de una sola dimensión. Es decir, podría ser más sencillo resolver el problema. Por lo tanto, se recomienda siempre colocar el eje X sobre el plano inclinado. Ok, ahora en el paso 3, lo que tenemos que hacer es quitar todo lo que no sean las fuerzas y al objeto lo vamos a considerar como si fuera un punto. Y ese punto lo vamos a dibujar en el centro de nuestro sistema coordenado. Es decir, todo este bloque lo consideramos que está concentrado en un solo punto. Y entonces sobre ese punto dibujamos todas las fuerzas y ahí está nuestro sistema coordenado. ¿Qué es lo que debemos quitar? Pues vamos a quitar la caja y el plano inclinado. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a tener el eje X horizontal. Entonces, el siguiente paso para los planos inclinados es rotar todo este sistema. Vamos a rotarlo de tal forma que el eje X quede horizontal, pero vamos a rotar todo. El eje Y, la fuerza normal, el peso. Vean dónde está el peso. El peso está entre el eje X positivo y el eje Y negativo, y la normal está sobre el eje Y. Si yo roto todo esto, pues voy a obtener esta configuración. ¿Están de acuerdo? En donde el eje X ahora es horizontal y el eje Y es vertical, pero las fuerzas también se rotaron de tal forma que no hubo un movimiento del peso. Vean, sigue estando en el cuarto cuadrante y la normal sigue estando en el eje Y.
Ok, ahora, es claro que si yo inclino un poco más mi plano inclinado, el objeto va a bajar más rápido. Y si el plano inclinado tiene un ángulo de inclinación muy pequeño, el objeto va a bajar lentamente. Quiere decir que ese ángulo del plano inclinado está íntimamente relacionado con las fuerzas y por lo tanto debe aparecer en nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, aquí solo hay dos opciones, que este ángulo θ aparezca en esta posición o en esta posición. Aquí le vamos a llamar beta y a esta posición le vamos a llamar alfa. Aquí lo tenemos. La pregunta es, ¿en dónde lo vamos a colocar? ¿En la posición de alfa o en la posición de beta? Y para esto vamos a hacer una ampliación de esta zona. Vean, lo tenemos aquí abajo. Aquí tenemos el eje X. Aquí tenemos el eje Y que es perpendicular al eje, el eje Y es perpendicular al eje X y el peso lo tenemos hacia abajo, a 90 grados del piso. Entonces vean que nosotros podemos formar un triángulo rectángulo con el piso, el plano inclinado que es el eje X y el peso. Y entonces, de acuerdo a lo que dijimos en el dibujo anterior, aquí teníamos el ángulo beta y el ángulo alfa. El ángulo beta es el que se forma entre el eje Y negativo y el peso. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra figura, aquí deberíamos colocar beta y aquí deberíamos colocar alfa. Aquí lo tenemos, alfa y beta. Y vean que aquí aparece el ángulo θ. Ahora, lo que estamos tratando de decir es, ¿este θ es igual a alfa o este θ es igual a beta? Entonces, vamos a ver las propiedades de un triángulo rectángulo. Se sabe que para un triángulo rectángulo, la suma de los dos ángulos agudos que tiene, es decir, alfa más θ, suman 90 grados, porque este ya es de 90. Pero vean cuál es la relación entre alfa y beta. Están entre el eje X y el eje Y y los ejes están a 90 grados. Quiere decir que alfa más beta también es igual a 90 grados. Por comparación, alfa es igual a alfa, 90 es igual a 90 y por lo tanto el ángulo beta es igual a θ. ¿Qué quiere decir? Que si yo inclino más el ángulo, es decir, si aumento el ángulo θ, este ángulo que está en el diagrama de cuerpo libre se va a hacer más grande. Es decir, θ y beta son el mismo ángulo. Si θ es muy pequeñito, este ángulo es igual y es pequeñito. Por lo tanto, ya tenemos listo nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de un objeto que baja por un plano inclinado que tiene una inclinación de un ángulo θ es el que estamos viendo a la derecha. Vean, tenemos la fuerza normal, el peso aplicado sobre el objeto y ya aparecen en nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué otra cosa hemos encontrado? Que el ángulo de inclinación del plano inclinado siempre es el ángulo que forma el peso con el eje Y negativo. Y es así como podemos obtener diagramas de cuerpo libre para objetos que se mueven en planos inclinados.